Red de Apoyo Inc. es una organización sin fines de lucro internacional, registrada bajo la sección 501c3 del título 26 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, para promover la prevención y promoción de la salud psicofisiológica de las personas de todas las comunidades. Educa a las personas sobre las enfermedades, trastornos y todos los factores de riesgo relacionados a la salud como consecuencia de la exposición a ambientes hostiles dentro de agrupaciones que utilizan las técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. Nuestra misión es la de sanar el daño causado por estas agrupaciones peligrosas. Lo hacemos por ti, porque para nosotros tu vida no tiene precio. Red de Apoyo Inc. En acción. Bienvenidos a la Red de Apoyo Inc. en acción. En esta ocasión, ella descubre al padre abusando sexualmente de su hija y escapa de la misión en la selva, en donde un cura la casó en contra de su voluntad con un misionero, sobre el cual luego descubre que era un enfermo sexual. Shirley Telles es una madre que pide ayuda porque las autoridades de Pucallpa, en Perú, creen más en el cura de la selva que en la súplica de esta madre. Ella pide ayuda al mundo entero, pide que nos unamos a su clamor de justicia y protección ante la pederastia. Huyó con su hija después de ver que el padre abusaba sexualmente de ella. Sí, Jorge, ¿podría alguien imaginar, creer que porque alguien te dijo que todo aquello con lo cual tú estabas soñando se iba a convertir en realidad y de momento te encuentras con que terminas defraudado con algo totalmente diferente a lo que te prometieron? Imagínate que entre esas personas te estás enfrentando a un grupo de personas que son fanáticas y que son personas que sencillamente idealizan o admiran a su grupo, a sus líderes. Y tú les estás diciendo, mira, esta persona cometió contra mí un crimen, me hizo daño. ¿Qué tú crees que te van a decir? Pero ¿cómo se te ocurre? Es lo que te van a decir. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo tú vas a decir eso de esta persona? Es lo que van a cuestionarte. Y van a preguntar, óyeme, ¿acaso has perdido la cabeza? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Eso es lo que van a decirte, es lo normal, lo que suele ocurrir. Y en adición, esto es sobre lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué tal? Estamos solicitando que se investigue. ¿Por qué? Porque esta mujer está diciendo que cometieron contra ella un crimen, pero también contra su hija. Y estamos hablando de una menor. Esto es lo que ella está alegando. Estamos solicitando que sencillamente se haga una investigación justa, clara, expuesta al público. ¿Por qué? Porque queremos que todo esto, toda la verdad salga a relucir, especialmente porque se encuentra en peligro posiblemente la vida de su hija. Y si ella experimentó una experiencia tan traumatizante como la de ver al hombre haciendo lo que ella alega que vio, estamos hablando de un delito mayor y se está poniendo en peligro la vida de la niña, el bienestar de la niña, psicológico, si se le entrega a la niña al padre. Y esto es lo que va a ocurrir si no se interviene, si no tratamos de buscar y solicitar que se investigue correctamente, que un abogado independiente de todo esto, de todo grupo, se envuelva con el caso y bueno, y que se lleve a cabo una justicia pues bien clara y limpia. Eso es todo lo que estamos solicitando, apoyo, y solicitamos que para que se investigue correctamente todo. Y precisamente importante entender que el acto que está haciendo es heroico en el sentido de que muchas madres no lo hacen. Muchas hijas llegan a nuestra organización porque precisamente traumatizadas, porque tienen que superar el daño que le ocasionó un familiar cuando eran más pequeñas y el trauma de que sus padres de que sus padres o le hicieron daño o el hermano o el familiar, pero la madre no dijo nada sabiendo lo que le ocurrió a su hija. ¿Por qué?
porque se enteran, porque las niñas hablan cuando eran niñas y hablaron y notificaron. Y las madres, por vergüenza, por el que dirán, no hicieron nada. Chile está haciendo lo contrario, es lo que deben hacer todas las madres, hablar, informar. Que yo desde muy niña siempre he sentido mucha compasión por los que lo necesitan, por los niños, sobre todo, y siempre he estado siendo católica, realizando diferentes tipos de voluntariado en las parroquias, directamente para ayudar con hacia los niños que lo necesitaban o inclusive a las familias que también lo necesitaban. De esa manera también puse inclusive mi profesión a disposición siendo abogada y tuve mucho éxito también en mi carrera y obtuve también muchos bienes. Sin embargo, siempre también sentí en mi corazón que quería formar parte de regalar un poco, siendo misionera, un deseo muy grande para ayudar a los niños. Así que un amigo me invitó a conocer a un sacerdote en la ciudad de Pucallpa, donde se había iniciado una nueva misión de esta organización y se fundó. Así que viajé y el sacerdote me invitó a formar parte de, digamos, de las personas que le ayudan, indicándome pues que él quería ayudar a esos niños que vivían en su casa y que eran víctimas de trata humana, maltrato, incestos, violaciones en el hogar, los vendían, los cambiaban o inclusive abandonados. Entonces, me enamoré de estos niños, sobre todo de poder ayudarles. Y el sacerdote me dijo, entonces si estás dispuesta, coge tu cruz y sígueme, así como lo hizo Jesús para sus apóstoles. Entonces, al escuchar yo esto, y viniendo de una familia muy conservadora católica, entonces, obviamente, de acuerdo a mis principios, también me conmoví. Y fue de esa manera en que el sacerdote también me dijo que si yo quería ser parte de eso, tenía que venderlo todo, regalar mi vida para los pobres, como siguiendo la normativa de Jesús. Entonces, de esa manera fue que de acuerdo a mis principios también decidí vender todo y dedicarme a ayudar a los niños, ¿no? Ahí en la ciudad de Pucallpa. Entonces, porque obviamente el sacerdote me decía que quería una madre para esos niños, al 24/7, al 100% entregada a ellos. Al poco tiempo, dejé también mi profesión, mis amigos, mi vida social, mi vida normal que tenía, para hacer parte ser parte de esta misión. Entonces pasa el tiempo y el sacerdote me presenta a un amigo, muy buen amigo de él, que se llama Gabriele Bobby, que había llegado a la parroquia por una temporada, por un mes y algo, y pues me lo presenta como que el hombre sin mancha de pecado, que era virgen, que cuidaba su castidad, un hombre inteligente, ingeniero y que además administraba muy bien los bienes de su parroquia. No solamente el dinero que él recibe, sino también la empresa que tiene esa organización ahí en esa ciudad. Se llama Artesanos Don Bosco. Entonces, de esa manera fue que me lo presentó. Sin embargo, algo muy peculiar fue que el último día que él regresaba a Italia, me dejó una carta indicándome, a puño y letra, indicándome que había encontrado como que la mujer de su vida, que nunca había encontrado una mujer como yo y que quisiera que la escriba. Esa carta me la pidió el sacerdote para que la leyese él, el sacerdote. Entonces este sacerdote todos los días me decía, mira, que escríbele, respóndele. Y le digo, claro, pero es un correo, un WhatsApp, porque ya en aquel momento
existían estos medios de comunicación. Entonces, el sacerdote me decía, tienes que escribirle, tienes que ser su amiga. Le dije, pero ¿cómo? O sea, el chico este nunca me ha hablado del tiempo que he estado acá y me parece súper raro que haya dejado una carta. Al poco tiempo, el sacerdote viaja a Italia y me dice, ¿no? que su amigo Gabriele Bobby va a regresar a Perú para encargarse de sus finanzas, de su parroquia, de su administración, de la empresa Artesanos Don Bosco, pero también de la construcción de la casa hogar para niños que él quería y me pidió que me hiciera cargo de la parte legal de la asociación, de la apertura, de estar, qué se necesita para aperturar. Entonces, toda la parte legal de documentos para aperturar una asociación sin fines de lucro para tener este soporte. Posteriormente, entonces, cuando me dice, y tienes que irlo a recoger al aeropuerto, entonces llegaba al aeropuerto de Lima. Entonces, me paga los pasajes, yo voy a recogerlo, pero cuando llegué, o sea, ni siquiera se inmutó a saludarme, ni a decirme hola, nada. Entonces, al poco tiempo que estaba ahí en Pucallpa, al retorno del sacerdote, que eso fue en el año 2016, diciembre, o sea, su discurso cambió, ¿no? Decía como que ahora yo tenía que pensar en ya no solamente ser la mamá de los niños, sino que él estaba pensando en mejor tener una familia. Y qué mejor si es que me casaba con su amigo Gabriele Bobby. Entonces dije, pero ¿cómo me voy a casar con él? O sea, no es que lo conozca más. Me dijo, sí, 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 ya tienes que casarte, si es que tú quieres seguir ayudando aquí a los niños, aparte es tu vocación, estar con los niños, tienes esta vocación y tienes que casarte con él. Además, puso hasta fecha, el 13 de mayo, tiene que casarte. Te digo, pero ¿cómo? O sea, tú estás decidiendo todo por mí. Pero ante eso, entonces yo le dije, mira, yo quiero pensarlo, digerir, o sea, qué está pasando, porque todos los días insistía en el mismo tema. O sea, lo insistía todos los días con el mismo discurso, que este hombre, su amigo, había cruzado el océano por mí, que había dejado su carrera, su cientifismo. Entonces yo dije, pero necesito un tiempo para pensar porque no me gusta que me estés agobiando como que cásate, 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 cuando en realidad a mí no me nace casarme con él. O sea, sí quiero casarme, pero no con él. Entonces, así que le dije que quería regresarme a mi ciudad. Cuando yo le digo que quiero regresarme a mi ciudad, él compra los pasajes, pero tenía que viajar con Gabriela a la ciudad porque decía que como nos íbamos a casar, tenía que ir a conocer a mi familia. Cuando llegué a la ciudad, a mi ciudad, ya el sacerdote se había comunicado con mi tía y le había dicho que me iba a casar, que haga una pequeña reunión. Entonces, claro, cuando yo me enteré de eso, o sea, yo me sorprendí, dije, ¿cómo que tengo que hacer una pequeña reunión? Gabriel se molestó, no estaba de acuerdo, es más, o sea, si estaba molesto, me pedía que igual quería conocer a mi papá. Entonces, lo invité a mi papá para almorzar y en ese almuerzo, pues, Gabriel le dijo, pues, que no se iba a casar conmigo. Cuando se lo presentó, mi papá se lo presentó a un amigo como yerno, le dijo que no se iba a casar conmigo. Entonces, claro, yo me sentía avergonzada y dije, está bien, o sea, pero entonces, ¿para qué quieres conocer a mi papá? Porque para mí una cosa es bien, bien, bien clara, o sea, una cosa es besarme con alguien, o sea, y otra cosa es ser la novia ya como oficial y ya tienes pues no este tiempo de discernimiento, de terminar o sea, de conocerse y para formar una familia o decidir si quería ser mi esposo, digamos, religiosamente y civilmente. Entonces, ¿cómo voy a ser novia de alguien que ni siquiera me lo había pedido? Posteriormente a ese viaje, pues regresó a Pucallpa y el sacerdote ya había coordinado todo para viajar a Italia, que ya era el momento en que viaje a Italia, de que yo tendría que conocer a su familia, cuando en realidad Gabriel nunca me habló de su papá, de su mamá, de sus hermanos, o sea,
yo no tenía ni idea qué es lo inclusive lo que es lo que hacía allá, porque cuando yo le preguntaba, él no me explicaba más nada. Aparte que era líder de un grupo allá en Italia de esta organización que se llama Operación Mato Grosso. Pues cuando llegué a Italia me sorprendió muchísimo porque Gabriele con su familia habían organizado absolutamente todo. Había una fiesta de despedida, él tenía una fiesta de despedida de soltero, tenía hasta misa, habían coordinado misas para, porque ya él se casaría y vendría de misión hacia Perú. Entonces yo le dije, pero ¿cómo? O sea, tú has organizado todo acá y a mí, o sea, ni tú ni el sacerdote me han permitido hacer ni fiesta de despedida soltera, ni para que, o sea, ni siquiera para viajar, para comunicarle a mis amigos. Siempre he estado 24/7 metida ahí en la parroquia. Entonces, no entendía, ¿no? Y que además me decía de que ese tipo de reuniones, ni del anillo de novia, o sea, ese tipo de reuniones no se estila en Italia, que nadie hace, pero cuando llegué fue todo lo opuesto, o sea, había todo. La verdad que ahí me sentí me la pasé muy mal, o sea, me sentí súper incómoda, no entendía cómo es que prácticamente me sentía engañada, ¿no? O sea, cómo es posible que digan que no se hace nada cuando, o sea, sí había toda una ceremonia. De esa manera, pues fue que busqué a otro amigo sacerdote allá en la ciudad de Pucallpa y después de eso, cuando le comuniqué pues que no me quería casar, me dijo que bueno, que ya se había comunicado él con el sacerdote de Perú y me dijo que no hay vuelta atrás para hacer nada, o sea que yo no me podía oponer a no casarme, que ya estaba todo arreglado. Entonces sentí mi desesperación de no entender. Yo le dije a Gabriele que no me quería casar, que cómo era posible. Gabriele me dijo, me estás haciendo gastar dinero. Y dije, pero ¿cómo si ese dinero es de sacerdote, no es tuyo? Entonces me hizo sentir como culpable, ¿no? Hasta cierto punto de pensar si se lo tenía que devolver. Día tras día, la humanidad se enfrenta a diversas calamidades. Y la indiferencia es mayor. Es hora de actuar. No esperamos que solo te conmuevas, sino que te muevas a apoyar. Alguien cerca de ti necesita de tu ayuda, ayuda que le hará feliz. Un mensaje de la Red de Apoyo Inc. Es costumbre cultural el arreglo de matrimonios en el Medio Oriente, pero no en Occidente. No es costumbre en los países latinoamericanos ni en las culturas de trascendencia cristiana. Pero cuando una persona se aísla para irse a vivir en una comunidad de un grupo cerrado, se expondrá a una extraordinaria presión grupal cargada de reglas y leyes, y así manejan lo mismo que la ley, el dinero y todos sus beneficios. De regreso a Pucallpa, obviamente le expliqué al sacerdote que habían habido este tipo de situaciones que no me habían gustado y que obviamente no me quería hacer con una persona que no esté siendo transparente. Pero ya él, o sea, ya el sacerdote junto con Gabriele habían hecho invitaciones, repartición de invitaciones, el sacerdote había coordinado lugar de recepción, banda de música, la comida, inclusive había coordinado con gente del Mato Grosso al matrimonio, y me dijo que me sigue encargando del vestido, que era de lo único que me tenía que encargar. El sacerdote me decía que como era mi papá espiritual y yo su hija espiritual, él lo hacía pues con mucho amor, mucho cariño, y por eso es que había organizado todo sin que yo supiese, junto con Gabriele. Entonces ellos tenían conocimiento, pero a mí nadie me lo había comunicado. Él inclusive, cuando yo le dije, necesito para casarme civil,
hay unos requerimientos, y esos requerimientos es de que tanto Gabriele como yo teníamos que pasar por un psicólogo. Entonces yo le exigí, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que él pase por el psicólogo y yo pase por el psicólogo para ver realmente si esta persona, o sea, realmente tiene un estado mental de acuerdo o tiene un trastorno. Entonces le dije, eso se determina con un informe psicológico. Entonces el sacerdote me dijo, ¿qué acaso tienes miedo de casarte con un loco? Entonces le dije, obviamente, o sea, si es un loco, o sea, no me voy a casar. Pero el sacerdote ya había eh, coordinado con su amiga de la municipalidad, de registros civiles para casarnos, inclusive ahí en la iglesia. Entonces le dije, ¿cómo? O sea, había hecho todo, había coordinado inclusive con una amiga de ella, que era jefa de la posta ahí en Pucallpa, para que emita documentos falsos firmados por ella indicando que Gabriele tenía buen estado de salud mental. Entonces yo le dije que eso no era correcto, pero me dijo, bueno, pero eso no es tan importante, lo más importante es que te cases ante Dios, además es el Día de la Virgen de Fátima, ellos quieren que te cases y que tú sigas haciendo tu vocación con los niños, no los vas a dejar tirados como si fuesen, cuando ellos ya se han acostumbrado a ti, a verte todos los días y como su mamá. Además tú estás acá porque Dios quiere que tú estés acá, regalando todo, regalando tu vida para estos niñitos que te necesitan. Entonces, claro, con ese tipo de discurso a mí me confundía muchísimo. Llegado el día de la boda, entonces él inclusive había organizado un retiro, y en ese retiro había solamente Gabriel, el sacerdote y yo. Entonces, cuando yo llego me dice, no, tienes que poner toda tu confesión por escrito, porque según él, en la operación Mato Grosso, yo tenía que entregarle mi confesión a Gabriele, porque entre esposos no tenía que haber ningún tipo de secreto. Entonces, algo a mí que también me confundía, dije, ¿cómo voy a entregar mi confesión, así sea mi esposo? O sea, me parecía totalmente discordante. Así que ese día, inclusive llega un vecino de él, que era su empleado, y le dice que no me deje escapar, porque yo hasta inclusive en ese momento le había dicho que no, o sea, que no me quería casar, que había algo que no cuajaba. Inclusive también él eligió mis testigos, porque mis testigos que yo había pedido, que eran mis amigos, todavía no llegaban de Lima a Pucallpa. Entonces él me hizo una serie de preguntas para anotar en un documento eclesiástico delante de Gabriele y de los testigos de Gabriele, en el cual yo indicaba que no me quería casar. Pero a pesar de eso, o sea, me dijo, bueno, esto ya está hecho y se va a quedar así anotado. Entonces, sin mis testigos presentes. En la recepción de la boda, Gabriele me trató, o sea, terrible, ni siquiera se sentó conmigo a comer. Se quejó de todo, de la fiesta, de la música, de la decoración, inclusive hasta de los invitados, ¿no? Claro, porque yo no había sido partícipe de nada, sino todo lo había hecho el sacerdote. Cuando llega la noche, ¿no? El sacerdote nos envía al lugar del aposento, entonces dice, pero... Y la verdad que Gabriela me trató súper mal, como un objeto, como una cualquiera, como una prostituta. O sea, yo me sentía despreciada, sinceramente. O sea, como si fuese esa prostituta y tirada. Entonces, inclusive llegué a decir al sacerdote que no estaba de acuerdo, que me había sentido súper mal, yo llorando. Dije, ¿qué está pasando? O sea, yo jamás he pensado que alguien me trate de esa manera. Y el sacerdote decía, no, tenme piedad, ten misericordia, porque mira que Gabriele jamás ha estado con ninguna mujer, él no sabe tratar a las mujeres de manera íntima. Además, mira que él se ha guardado su castidad, para ti es un gran regalo. Entonces le dije, yo la verdad simplemente nunca he creído que sea virgen. Entonces, en ese paseo de
de luna de miel. Inclusive la gente con la que viajábamos en el mismo tour, veían que él me humillaba, ¿no? Que Gabriele me humillaba, que se bajaba del carro corriendo, se salía corriendo, jamás quería que esté a su costado, no sé, pues, ¿no? Temas de cariño, o sea, siempre volteaba la cara, le daba un beso y se limpiaba. Entonces, esta gente, estos chicos que viajaban ahí con nosotros, se me acercaron a decirme que me cuide mucho de él, que ese sujeto está loco, o sea, que, claro, porque yo me avergonzaba porque veían que él me estaba humillando. Inclusive en una de las noches, Gabriela me dijo que se había arrepentido de casarse conmigo. Entonces dije, bueno, dame la plata que yo me voy. Porque estábamos en mitad del desierto en la ciudad de Bolivia. Entonces no había manera de que haya combi, carro, taxi para salir de ese lugar. Después simplemente dijo, no he dicho nada. O sea, negó lo que había dicho. Inclusive pues hasta botó el anillo del matrimonio, ¿no? Si me puse a llorar, le dije, basta, o sea, dame dinero, que quiero regresarme a Perú, me quiero ir a mi ciudad, o sea, yo no quiero continuar contigo. Pero Gabriel le decía, ya cállate, eres una escandalosa, una sensible, tú estás pensando en que esto es importante, un anillo es importante, el trato es importante, lo más importante es que ya nos casamos y punto, y te vas a quedar conmigo para toda la vida. Entonces, claro, o sea, ver esta otra cara de realmente quién es Gabriel Leovi a mí me asustaba mucho. Entonces, pero al regreso de ese viaje, igualito, le canté el cerrote, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo creo que aquí quedamos, yo no quiero continuar con él, me ha tratado muy pésimo, me he hecho sentir humillada, he llorado, para él no le importa nada. Me dijo que tuviera misericordia, que él en algún momento iba a cambiar. Que misericordia, porque Dios es misericordioso con todos sus hijos. Entonces, con esos discursos entre lo que Dios dice y lo que mi conciencia y mi interior me decía, que algo no, o sea, me sentía mucho más confundida. Quizás fue un sueño, Jorge, para la misión de la Casa Hogar de Niños Pobres, el que un matrimonio entre Shirley y Gabriele, que era el encargado de las finanzas, se diese, porque habría sido como ideal que existiese un matrimonio que se hiciese a cargo de estos niños y que se convirtiesen en los padres. Claro que eso está muy distante de la realidad, porque el amor en un matrimonio es mucho más que un compromiso. Y en la historia de la evolución humana nosotros sabemos que en el pasado existían las relaciones dentro de en las culturas del pasado, las relaciones entre las niñas y los hombres mayores eran común. O sea, la pederastía no es como se es considerado hoy día, era parte de la cultura, era aceptable. Muchos de las personas que llegan a la red afectados por cultos en el pasado, cuando estaban en unos cultos muy, muy envueltos con las creencias fundamentales, con el fundamentalismo de estos cultos, de estas religiones, pues muchas veces piensan que imitar lo que ocurría antes es superior, porque aquellas personas eran superiores, eran santos, eran perfectos, está en la Biblia, está escrito. Hay que imitarlo. ¿Por qué? Porque para regresar a ser como aquellos santos, aquellas personas que fueron heroicas, o sea, que hicieron, que por la fe vencieron, pero entonces no se dan cuenta de que hay algunos hechos que son históricos dentro de la Biblia. Y por el hecho de que estén narrados en la Biblia, esto no quiere decir que vamos a imitarlos. Y esto podría estar envuelto un poco porque es lo que se da en las agrupaciones de tipo religiosa cultica generalmente. Pueda que sean, no estamos hablando de que todas estas organizaciones son sectas o no son sectas. Estamos hablando de que estos pensamientos se dan en quienes entran en estos grupos generalmente, y cuando se aíslan, sobre todo, como en el caso de ella que se aisló en la selva, en una agrupación, dentro de una agrupación que era de misioneros. Pero si en el Viejo Testamento aparece, eso no quiere decir que hay que hacerlo.
porque hacían o condenaban al impío, condenaban al pecador o se imponían, o sea, no hay que repetir lo del pasado o casar a las niñas con los adultos o las relaciones sexuales, eso no se debe de dar entre un niño y un adulto más nunca. Y es ilegal y en estos tiempos es considerado un delito. No sabemos si fue lo que pasó y ocurrió con Shirley, que el amor entre los esposos fuese considerado como un compromiso, considerado más importante ese compromiso que tenía que prevalecer por encima de todo, por encima del bienestar de ella, emocional, psicológico y físico. Al poco tiempo quedé muy rápido embarazada y pronto comencé a ver pues más aún los maltratos de Gabriele y me preocupaba muchísimo que pudiese abusar inclusive sexualmente de los niños. ¿No? Por ejemplo, en el caso de José, uno de los niños que vivía ahí, Gabriele se encerró en el cuarto, lo abofeteó y lo tiró contra la pared. Yo escuché estando afuera de la habitación, cuando quise entrar estaba cerrado. Y los niños que estaban en ese momento conmigo estaban tan desesperados. Entonces me decían, señora, hay que entrar, pero no había manera de entrar porque se había encerrado. Entonces cuando salió, él simplemente se cogió los lentes y dijo, bueno, no pasó nada, pero entré y el niño estaba destruido, tirado en el piso, con la cara roja, llorando, y me dijo que lo había tirado contra la pared, que era malo, que Gabriele era malo. Entonces, posteriormente, una de las niñas adolescentes, más o menos de 13, 14 años, llamada Coralí, también le dijo en mi presencia delante de Gabriele, me dijo, usted ya no quiere a la señora Shirley porque sigue casada con ella. Sin embargo, también lo que me preocupaba es que esta niña decía que ya tenía relaciones sexuales y que por eso tenía mejor cuerpo que las otras niñas. Entonces ahí mis sospechas en que entre ellos, ¿no? Entre Gabriele y la niña, pudiese tener relaciones sexuales o tenían relaciones sexuales. Y los niños más pequeñitos de la casa, de entre 5, 6, 7 o 4 años, decían pues que Gabriel era malo. Gabriel es malo, Gabriel es malo. Y decirle Gabriel es malo. Sin embargo, yo cuando les preguntaba, ellos como que no sabían cómo explicarme. Me decían que él era malo. Día tras día, la humanidad se enfrenta a diversas calamidades. Y la indiferencia es mayor. Es hora de actuar. No esperamos que solo te conmuevas, sino que te muevas a apoyar. Alguien cerca de ti necesita de tu ayuda. Ayuda que le hará feliz. Un mensaje de la Red de Apoyo Inc. Tiempo después ya fue el colmo, cuando noté pues que Gabriele tenía parafilias sexuales, cuando noté que Gabriele también tenía parafilias sexuales. Se ponía bichos en el pene para excitarse sexualmente, encontré una cajita de bicho con un cuerno muy extraño y le había comido toda la piel, le escroto todo su pene. Se excitaba sexualmente con esos bichos en algo súper asqueroso. Inclusive, ¿no? Le dije de que estaba mal, o sea, no era correcto que un bicho se le haya subido al pene, pero él me decía que se le habían subido las hormigas primero. Ya fue el colmo cuando nació mi hija y él pues a los pocos meses de nacida, no, mi hija tenía 2 meses a 3 meses de edad. Gabriele me pide a mi hijita que quería jugar un momento con ella. Gabriele llega a la habitación, me pide que quiere jugar un momento con Gaia. Llega, se recuesta, se sienta en la cama, sube sus piernas, estaban sus piernas encogidas. Yo le doy a Gaia
pero él empieza a ponérsela sobre su pene, empieza a agitarla contra su pene, así, protegiéndola, su vagina contra su pene. Solo su cara era monstruosa, era de un hombre excitado con su propia hija, su pene erecto sobre su vagina de mi hijita. Así sujetándola sobre sus bracitos, su cuello, y le decía, sí, 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 pero con una cara de hombre excitado, de enfermo con su propia hija. Cuando yo me le acerco y le digo, dámela, entrégamela, él se posiciona más fuerte sobre ella y más fuerte le da sobre ella. No me hacía caso, Gabriel no me hacía caso, no, como si yo no estuviese ahí parada diciéndole que me entregues a mi hija. Cuando logro quitársela de sus brazos, ella tenía el cuerpo con las marcas, su vagina estaba roja. Y yo le comienzo a reclamar, pero él solamente se para y se va. Y cuando él se va, yo en mi desesperación salgo con mi hija, voy en busca del sacerdote y le digo, mira lo que ha pasado, no puedo seguir estando casada con ese hombre, quiero el divorcio, quiero la nulidad, ese hombre está enfermo, no puedo seguir ahí. Mira lo que le ha hecho mi hija, le enseño las marcas de su cuerpo. Le explico que se la había puesto sobre por favor, me ayudase, que necesitaba irme ya de ese lugar, que no podía seguir viendo cómo Gabriel violaba a su propia hija, que estaba enfermo, era un psicópata. Pero el sacerdote no me creyó. Simplemente lo excusó, que no podía continuar ahí en ese lugar, que necesitaba el divorcio, la nulidad del matrimonio, porque era un enfermo sexual. Prácticamente le dije, el sacerdote, me has casado con un enfermo sexual. Jamás me imaginé, me dije, quiero irme a la policía, quiero irme ya de este lugar. Le dije, no puedo más, quiero irme a mi ciudad, quiero regresarme a Piura con mi hija. Él no me creyó. Me dijo que no lo denuncie, que si no se iba a ir a la cárcel y que tuviese misericordia y que le perdone sus pecados, porque Dios perdonaba los pecados de todos. Yo dije que no puedo, y no quería exponer más a mi hija. Preste usted atención a las siguientes cifras. Según las estadísticas sobre crímenes sexuales informados por RAIN, la Red Nacional de Estados Unidos contra los Crímenes de Tipo Sexual, la gran mayoría de los perpetradores no irán a la cárcel. Por cada 1000 asaltos sexuales reportados, 975 perpetradores salen liberados. De 310 casos reportados a la policía, solo 50 son arrestados. Y de esos 50, solo 28 son resueltos con una convicción. Y de esos 28, solo 25 irán a la cárcel. Solo 310 de cada 1000 agresiones sexuales se denuncian a la policía. Eso significa que más de 2 de cada 3 no se denuncia. El reporte también indica razones por las que las víctimas eligen denunciar o no. De los delitos de violencia sexual denunciados a la policía, la sobreviviente que informó dio las siguientes razones para hacerlo. 28% para proteger al hogar o a la víctima de más delitos por parte del delincuente. 25% para detener el incidente o evitar que se repita o se intensifique. 21% para mejorar la vigilancia policial o creían que tenían el deber de hacerlo. 17% para atrapar, castigar, evitar que el delincuente reincida.
6% dio una respuesta diferente o se negó a citar una razón. 3% lo hizo para obtener ayuda o recuperar la pérdida. Asimismo, de los delitos de violencia sexual no denunciados a la policía, la víctima dio las siguientes razones para no denunciar. 20% temía represalia. 13% creía que la policía no haría nada para ayudar. 13% creía que era un asunto personal. 8% informó a un funcionario diferente. El 8% creía que no era lo suficientemente importante como para informar. El 7% no quería meter al perpetrador en problemas. Y el 2% creía que la policía no podía hacer nada. Sí, Jorge, Chile lo que pide es protección y que encierren a quien podría volver a reincidir en hacer el daño. Esto es lo que se hace en las organizaciones en los países democráticos. O sea, protegemos a los niños para evitar que siga haciendo daño, pero en este caso Chile teme represalias. Yo fui a buscar a un psiquiatra para que me ayudara con el abuso que hizo Gabriele contra mi hija, para que me confirmara que Gabriele era un psicópata y de esa manera yo pudiese demostrarle al cura, al sacerdote, que era un enfermo sexual, que Gabriel está enfermo. Y este psiquiatra me dijo que tenía que ir al centro de emergencia de la mujer a denunciarlo. Pero si seguía viviendo en la misma ciudad con el mismo sujeto allí, que iba a ser poco probable que logre escapar de ahí. Que ya no regresara ahí, que tenía que huir, que si tenía familia en ese lugar. Le dije que no sabía a quién acudir, ni cómo escapar tampoco de ahí. En ese momento yo no sabía a quién acudir, Entonces nuevamente regresé donde el sacerdote, que yo creía que el sacerdote estaba ciego, que estaba siendo engañado por Gabriele. Por lo que le dije lo que el psiquiatra me había dicho, que tenía que huir, que tenía que escapar. Yo quería que el sacerdote creyese que del peligro y del crimen que Gabriele había cometido contra mi hija. Pero lo que hizo el sacerdote me empezó a amenazar. Me dijo que me iba a quitar a Gaia y meterla a la casa hogar. Yo más aún me espanté y me aterroricé. O sea, ¿de cuándo acá me van a quitar a mi hija? Porque Gabriel es sexual, un enfermo. Entonces el sacerdote dijo, no te preocupes, que vaya Gabriele a conversar con el mismo psiquiatra, verás que todo se va a solucionar, ten paciencia, misericordia, recuerda que Dios te quiere santa. Inclusive me comparaba con otras mujeres, no sé, con unas mujeres que son santas, que entregaron a sus hijos y que ya ahora son santas. Entonces, cuando fue obviamente a ver al psiquiatra, el psiquiatra le dijo que tenía que divorciarse de mí, que todo lo que hacía estaba muy mal. Pero Gabriel lo insultó, le dijo que era un mal psiquiatra, un mal profesional, y que él no se iba a divorciar porque se ha casado para toda la vida. El sacerdote ya había contactado a una psiquiatra de la Operación Mato Grosso llamada Lucy Chan, porque para el sacerdote empezaron a hacer, lo quiso maquillar como un problema matrimonial. Yo no quería ver a la psiquiatra y menos de la Operación Mato Grosso. Entonces, pero volvieron a insistirme que si yo no iba, me iban a quitar a mi hija. Entonces me sentí amenazada, ofuscada, encarcelada. Tuve que simplemente hacer caso a lo que ellos me decían por miedo a que me quiten a mi hija. Cuando llegué y Gabriel le sacó un sobre blanco, esta señora Lucy Chan lo abrió, sacó dinero y una carta. Esa señora me dijo que si yo continuaba con divorciarme de Gabriele, tenía que entregarle mi hija a la Operación Mato Grosso. Dijo, vas a tener que entregar a tu hija a la Operación Mato Grosso porque ahí tú sabes que cuidan bien a los niños. Dijo, así que piénsate bien si te vas a divorciar de Gabriele. Una carta que hasta la fecha, posteriormente, con mi letra escrita por el sacerdote, en el cual le da una serie de instrucciones
Dice que si le falta más plata, que le diga, que se va a comunicar el ex monseñor Gaetano Galbucera también con ella para darle unas instrucciones, y que la plata se le iba, y que por una señorita, otra tercera, que también es de la Operación Mato Grosso. Y para el sacerdote la mejor manera de arreglar estos asuntos matrimoniales era enviarme a mí y a mi hija a Italia, junto con Gabriele. Estando allá en Italia fue el infierno total, porque ahí a Gabriele me exigía que le entregue mi hija a sus padres. Cuando yo iba a recoger a mi hija, ellos no me lo querían entregar. Empecé a ver conductas sexuales también de parte de sus padres con mi hija. Su padre también se la ponía sobre sus genitales. Y esas pues fueron para mí, se me vino a la mente ese momento en que yo vi a Gabriele excitándose, masturbándose con su propia hija en sus genitales. Su madre también, en una oportunidad, no solo le metió los dedos en su vagina de mi hija, no para tantear el pamper si estaba con picha o caca, porque yo recién la había cambiado, pero la señora insistió en meterle los dedos. No fue la única vez en que yo vi ese tipo de agresión sexual también por parte de sus padres. Yo estaba aterrorizada, con miedo. Mi hija, cuando yo le reclamé a Gabriele de que Gaia había cambiado de conducta, se había puesto una niña agresiva, se golpeaba la cabeza contra la pared, se aruñaba los brazos, ya no dormía tranquila, se levantaba desesperada, gritando, pataleando, pateando. Ya no se dejaba cambiar el pamper, ya no era una niña tranquila. Y yo le dije a Gabriele que preguntarle qué es lo que le estaban haciendo a mi hija cuando no me la entregaban. Gabriele me tumbó a la cama, me ahorca con su brazo y me dice que me callase, que no dijera nada más, que si no me iba a pasar lo que a su primera enamorada le había pasado, que la había matado. Yo me asusté, lo empujé y ante esa amenaza me tuve que empezar a quedar callada, pero le dije que me devuelva a mi hija. Pero él se empezó a reír. Yo estaba de miedo, no sabía qué hacer. Quise acudir a la embajada de Italia, al consulado de Perú, pero al mismo tiempo recibí un correo de un amigo del Mato Grosso también, y me dijo que no hiciera nada, que si yo hacía algo, ellos de la Operación Mato Grosso me iban a quitar a mi hija. Y más caso le iban a hacer a Gabriele que a mí, que esperase regresar al Perú y hiciese todo lo que tengo que hacer en Perú, pero que no haga nada en Italia, que aguante, que sabía todo el dolor que estaba pasando, pero que aguante. Entonces tuve que empezar a callar, a no decir nada. A cuando llegaba gente de afuera, sus amigos del Mato Grosso, tenía que sonreír, como que, ¿qué tal todo en Italia? Ay, sí, bien, bien. ¿Qué tal tus padres? Bien. O sea, empecé a poner la otra cara para salvaguardar a mi hija y salvaguardarme a mí de que no me matase, o que no matase y que no le pasase nada a mi hija. Ante la amenaza de muerte, ante ese correo electrónico por parte de mi amigo que me calle, ante las amenazas de que si yo seguía diciendo me iba a quitar a mi hija, que se debe entregar a sus padres, o si no se la iba a entregar al sacerdote Máximo Matarucci aquí en Perú para que la meta a la casa hogar, donde yo ya no era directora. Había dejado la dirección en diciembre del 2018. Toda esa información que yo ya había recibido, incluso la amenaza de esta psiquiatra Lucy Chan, todo me hacía dar miedo. Entonces tuve que ceder. Encontré a mi hija con su ropa con sangre y yo le pregunté a Gabriele que qué le había pasado, por qué estaba con sangre, y él solamente se reía. Mi hija estaba alterada, pero o sea, su cuerpo no tenía sangre, estaba bañada.
Yo le empecé a reclamar, le dije qué estaba pasando porque mi hija estaba con sangre, con su ropa. Pero en ese momento entra su madre a la habitación y me arrancha la prenda de las manos. Me dice que se la entregue porque la iba a lavar. Entonces me quedé con mi hija ahí en brazos y Gabriele que se reía. Se reía como si fuese un loco. No sé cómo describirlo, pero estaba yo con mi hija en brazos, ya no tenía ni derecho a llorar en ese momento. Lo único que quería era regresarme al Perú. Lo único que pensaba, Dios mío, regrésame al Perú. Cuando regreso al Perú con mi hija, o regreso a Pucallpa, una de las chicas me dijo de que el sacerdote, me dijo, señora Shirley, no sabe, el sacerdote Máximo está diciendo de que usted está loca y que nadie le hable. Eso lo ha dicho a todos aquí en la parroquia. Y por eso ninguna de nosotras se puede acercar a usted. Y yo, ¿cómo? Entonces yo le dije, me dijo, pero yo la veo bien. Le dije, es que yo no estoy loca. Entonces ahí recuerdo, afirmé lo que el psicólogo de la casa hogar, que trabajaba conmigo en el equipo multidisciplinario, me había advertido ya de todo el daño que el sacerdote me quería hacer. Y me dijo, pues cuídate porque tanto el sacerdote como Gabriele te quieren hacer pasar de loca. Yo les he dicho de que tú no estás loca. Y me dice, pero al parecer ellos quieren creer eso. Me dijo, cuídate porque son peligrosos. A mí ya me acaban de despedir. Pues claramente recuerdo esa llamada. Pude ver realmente allí que mi vida corría peligro, la vida de mi hija corría peligro, que Gabriel y el sacerdote eran altamente peligrosos. Así que tuve que disimular, no hacer ninguna advertencia ni quejas. Tuve que pensar de qué manera podía huir de ese lugar sin que se diesen cuenta. Dejé de quejarme. Cuando me preguntaban qué tal Italia, todo bien. Suplicaba a Dios de qué manera tenía que escapar. Dios mío, envíame luces para poder escapar. ¿De qué manera escapo de acá? Estaba amenazada. Entonces yo solamente le pedí a Dios de que por favor me mande algunas luces, algo para huir de ese lugar, que no podía seguir viviendo en ese lugar, que quería irme. No había planificado nada, no tenía en mi casa de qué manera huir porque no tenía dinero, estaba ahí encerrada, no me dejaban salir, no me dejaban conversar con nadie, nadie quería conversar conmigo. Yo me acercaba y sentía como que el recelo de que no pueden conversar conmigo. No me quedó la menor duda de que estaba con gente muy peligrosa, Gabriele y el sacerdote. Así que al tener que salvar a mi hija, estar todo el día con ella, al haber vivido estar encarcelada, esclavizada, controlada con estas amenazas constantes de quitarme a mi hija, que le iban a poner en la casa hogar, que se le iban a entregar a otra familia, de la operación Mato Grosso, las amenazas de esta Lucy Chan. Entonces, el correo de mi amigo, que no hiciera nada porque me iban a quitar a mi hija, o sea, absolutamente, porque ellos me encerraban, me controlaban. Yo estaba buscando una manera de huir de Pucallpa. No sabía cómo, porque me tenían encerrada, me controlaban, yo no podía salir ni siquiera a comprar nada a la tienda, no tenía ni medio centavo en el bolsillo. Lo único que podía era llamar por teléfono. Entonces, fue en ese momento en que yo le pedí a luces a Dios de que por favor me mandase una señal de cómo poderme de ese lugar, que no aguantaba más. Entonces mi hermana me llama por teléfono y me dice, oye, mira, pues, ha pasado esto, mi tía detectó cáncer terminal y tiene que salir, tiene que viajar de esta ciudad donde estamos hacia Pucallpa, hacia Chiclayo. Me dijo, entonces necesito una persona que la ayude. Entonces me dice, te estoy llamando a ver si es que tú puedes venir. Y yo sin dudarlo, sin pensarlo, le dije, obviamente que voy. Y voy con Gaia. Necesito que me compren los pasajes.
Dije, porque yo no tengo plata y Gabriele pues obviamente no me quiere dar ni medio centavo. Entonces mi hermana me dijo, ya, me dijo, te los compro. Dime el día, la fecha y la hora. Entonces yo le dije el 29 de julio del 2019. Entonces compró la fecha, ese día compró los pasajes para mí y para mi hija. Cuando yo le digo a Gabriele, me voy a Piura, no necesito que me des dinero, porque ya compro los pasajes, porque mi tía está mal y necesita que alguien vayan, pues, ¿no? Entonces para mí fue un alivio tremendo. Fueron días de pausa, fueron días en que no me quejé, fueron días en que tenía que hacer lo que una buena esposa hace: cocinar, trapear, atender al marido, sonreírle, estar todo, como que aquí está todo bien. Así que hasta del 18, 19 de julio del 2019, que yo llego a Pucallpa, hasta el 29, yo contaba los días. 19, 20, 21, 22, así, día por día. Día por día, día por día, no levantar polvo, no levantar sospechas, no advertir nada, no decir ni idea de que yo ya no iba a regresar allá. Así que, llegado el día, le dije a Gabriela que me lleve. Estaba él siempre acompañado de este amigo que había venido de Italia. Se lo digo delante de su amigo que había llegado de Italia. Entonces, también, o sea, se quedó sin escapatoria. Me dijo, bueno, pues me dice, es para que veas a tu tía. Entonces, y él no se negó. Dijo, está bien, vamos para llevarlas. Y por eso decidió llevarnos sin negarse al aeropuerto. Se sintió obligado en llevarnos, ya que tenía que aparentar ser un buen marido, consciente, considerado con su esposa y obviamente con los demás, frente a su amigo en Pucallpa. Llegamos al aeropuerto, hice mi pasaje, el mío y de mi hija, y fue la última vez que yo estuve en Pucallpa en manos de este violador. Hasta la fecha yo ya no he regresado. Sin embargo, siguen las amenazas con quitarme a mi hija. Él viene haciendo uso de diferentes instituciones de la iglesia, del Estado peruano. Hasta la fecha, inclusive ahora a mí me quieren incriminar como una desobediente a la autoridad. Me han multado porque me han exigido ir hacia Pucallpa a una audiencia que no tengo que ir, y además de que la jueza quiere, por 6 meses, me ha mandado de persecución a Gabriele Bobby a mi casa, a pesar que mi hija y yo tenemos medidas de protección. Vengo ahorita luchando contra eso, con esa denuncia. Casos como este y muchos más les estaremos presentando a través de este espacio. Estas personas requieren de un apoyo legal, de un apoyo psicológico. La Red de Apoyo Inc. es una fundación sin ánimo de lucro, pero usted puede aportar para que muchas otras personas más puedan recibir esta ayuda, porque la Red de Apoyo Inc. está en acción. Sí, Jorge, la red de apoyo contribuye y va a seguir contribuyendo con casos como este, ofreciendo protección a las víctimas de organizaciones que cometen delitos contra ellas debido por razones egoístas, porque anteponen sus objetivos, su misión por encima del bienestar de la persona, causándole daño, humillándolas, haciéndolas pasar por situaciones de abuso y sobrepasar eso, porque lo más importante es salvaguardar la misión, la reputación del grupo. Cuando se cae en esto, se está cayendo en un crimen contra los derechos humanos de otro y se está cometiendo un delito. Aquellas organizaciones que nos escuchen, aquellas personas que crean que la misión o un culto es más importante que un ser humano, que el bienestar de un ser humano, y que encubrir por causa de la reputación y supuestamente del bien que pueden hacer. El bien se hace ¿cómo? Ayudando, sintiendo misericordia, protegiendo
al que es abusado, ofreciéndole cobija, ofreciéndole apoyo. De esta manera es que nosotros vamos a seguir ayudando, porque para eso está la red de apoyo. Nosotros vamos a seguir educando, asesorando, orientando, aconsejando y ofreciendo todo tipo de ayuda que esté en nuestras manos, porque para eso existe la red de apoyo. Red de Apoyo Inc. En acción.